Un poquito, Sebastián, la idea es, a grandes rasgos, poder explicar qué es la mala praxis y qué responsabilidades genera. Porque, en definitiva, en toda relación jurídica tenemos hechos que van a generar responsabilidad en las personas que lo cometen. ¿Bien? La mala praxis es, en principio, la mala aplicación de una ciencia, arte o profesión. ¿Bien? Que genera un daño en alguna persona. Esta mala praxis nos va a generar tres tipos de responsabilidades al menos, ¿sí? Una responsabilidad profesional, que es la que se va a encargar de regular el colegio profesional que regula la profesión. Una responsabilidad civil, que para decirlo lo más claro posible, la obligación de reparar el daño, ¿sí? De pagar por el daño causado. Y una responsabilidad penal, ¿bien? Que es la responsabilidad en cuanto a su deber ante la sociedad, ¿sí? Dividida esta cuestión, la mala praxis se puede aplicar a cualquier tipo de profesional en el ejercicio de su arte o profesión. Vale decir, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos. Ejemplificando un poco, si un edificio construido y certificado por un ingeniero o un arquitecto se derrumba sin que haya alguna causal realmente digamos que amerite que se haya derrumbado, evidentemente nos podemos encontrar en presencia de una mala praxis para esos profesionales, ¿sí? De la misma manera, la mala praxis más conocida quizás es la de los médicos y la más cara también a los sentimientos, porque generalmente genera la muerte o lesiones graves o gravísimas en una persona, ¿no? Cuando se genera la mala praxis se van a comenzar a desandar estos caminos, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad profesional, me pedías un poco que comentemos cómo proceder. Bueno, corresponde informar la situación al colegio pertinente, al colegio de médicos, al colegio de abogados, al colegio de psicólogos, de ingenieros, ¿sí? Que tenga que actuar para que ellos tomen la decisión de si producto de esa mala praxis se determina que esta persona siga o no en condiciones de ejercer esa profesión. Recordemos que estos son los casos en los que tengamos una matrícula habilitante, que hay un organismo público, que son los colegios profesionales, que habilite a eso. Por otro lado, vamos a entrar en la responsabilidad penal. Y acá, Sebastián, hay que distinguir esta responsabilidad penal. ¿Dónde va a encuadrar? Va a encuadrar en el hecho y de acuerdo a las circunstancias. ¿Cuáles son las más habituales? ¿Sí? Desde lo penal, las lesiones leves, graves o gravísimas y los homicidios culposos. Bien, y ahí detenernos un poco en esto de a qué nos referimos cuando hablamos de homicidios culposos. Muchas veces coloquialmente en la cotidianidad decimos, bueno, la culpa la asimilamos a la responsabilidad de una persona. Sí. Pero en materia de derecho penal, cuando hablamos de culpa, hablamos de cuando algo se produce por negligencia, por imprudencia, por inobservancia de los reglamentos, por inobservancia de los deberes a su cargo, ¿sí? Y no hablamos únicamente de la intención. Cuando un homicidio o una lesión se comete de forma intencional, ya salimos de las figuras de los homicidios culposos y de las lesiones culposas. Vamos a tratar de graficarlo, ¿sí? Si un médico ingresara a un quirófano y en vez de operar a la persona le inyectara un veneno, bueno, no será mala praxis ni será un homicidio culposo, sino que directamente va a ser un homicidio doloso. Hablamos de dolo cuando hay intención en generar el daño. ¿Bien? Bien. Después también otra figura penal que suele utilizarse cuando uno habla de mala praxis es el abandono de persona. ¿Qué significa esto? Bueno, el abandono de persona es una figura que permanentemente se utiliza, sobre todo en los medios de comunicación y demás, de manera errónea. ¿Por qué? Porque el abandono de persona se da cuando se coloca a una persona en situación de vulnerabilidad y en desamparo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna otra persona que pueda dar aviso a la autoridad o que pueda asistir a esta persona colocada en esta situación. ¿Se entiende? Es muy raro que el abandono de personas se dé. La verdad que no es tan habitual. Muchas veces pasa que vemos un accidente de tránsito, la persona tiene el accidente, se retira del lugar,
en un lugar donde hay otras personas y dicen, hizo abandono de personas. No hizo abandono de personas. En los términos del Código Penal, ¿bien? Que después, cuando haya que discutir la reparación civil, o sea, cuánto tiene que pagar la persona esta tenga dentro de sus obligaciones, lo que se llama la obligación de disminuir y de no dañar, ¿sí? Entonces ahí sí podemos incrementar los valores de la indemnización. Es decir, bueno, a ver, no solo generaste el daño, sino que además no hiciste nada para retrotraer ese daño. Por ende tenés mayor responsabilidad. Sin embargo, no se configura el delito, ¿sí? El delito requiere desamparo. ¿Y qué quiere decir desamparo? Que no hay nadie que pueda amparar a la persona. ¿Bien? Entonces en la mala praxis generalmente tenemos lesiones, tenemos homicidios, pero rara vez abandono de personas. Así, muy de laboratorio si se quiere, donde se podría dar el abandono de persona y un médico que realice una operación mal y deje a una persona en condiciones riesgosas para su salud y lo esconda, con la complicidad seguramente del enfermero, del director del sanatorio, ¿me entendés? Y no le permitan la asistencia a esta persona. Ahí sí vos podrías decir, bueno, lo colocaste en una situación de riesgo, lo colocaste en una situación de desamparo y no lo atendiste. Bien. Pero es muy raro, no es habitual, no es cotidiana la figura del abandono de personas. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque cuando atribuimos a una persona un delito que no cometió, podemos incurrir nosotros en otro delito que son las injurias.